La palabra propósito, y esto lo digo no porque yo piense eso del propósito, sino porque he escuchado a mucha gente decírmelo. No tengo un propósito en la vida. No sé qué quiero en la vida. Eh, no sé para qué estoy acá. Y a las personas que dicen eso les suele dar mucha angustia, no tener un propósito en la vida, porque es como si no tenerlo automáticamente los hiciera sentir que están a la deriva en la vida, que como que no tienen norte, que no saben para dónde van, ¿no? Entonces, bueno, este live se trata de contarles de qué se trata una versión de los proyectos de vida. Sí, las palabras proyecto, misión, destino, propósito en la vida, misión de vida, proyecto de vida, propósito en la vida, el destino de la vida, son palabras que quizá nunca nos hemos preguntado, o sí, y si no lo hemos preguntado es posible que la respuesta o no tener la respuesta nos haya producido angustia de no tenerla, o nos haya producido, o por la influencia del colectivo humano en el que vivimos, esas palabras y el hecho de tenerlo o no tenerlo eh, nos implique algún tipo de connotación negativa, sensación o sentimiento negativo. Siento que el propósito se descubre en la medida que emprendemos el viaje de autoconocimiento. Exactamente. Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Porque si algo nos define a los seres humanos es que tenemos objetivos e intenciones, ¿sí? Y lo que nos ayuda a construirnos como humanos es la capacidad, posibilidad y la toma de acción de dirigirnos y enfocarnos hacia la consecución de esos objetivos e intenciones. Todo empieza siempre por un sueño de alguien, un sueño individual. La pregunta que nos tenemos que hacer antes de emprender el camino de los sueños que se transforman en proyectos, ideas y que en el camino, sí, en el proceso de dar el primer paso, ¿no? El primer paso del sueño a la realización. En ese proceso es que nosotros nos vamos descubriendo, después de haber dado ese primer paso, vamos viendo que tenemos miedos, tenemos inseguridades, pero que también en ese proceso descubrimos capacidades, posibilidades y descubrimos cosas de nosotros mismos que no sabíamos que teníamos si no hubiéramos emprendido el viaje de realizar un proyecto. Entonces lo primero es que los seres humanos a partir de esa intención de hacer algo, pasamos del sueño a la realización y damos el primer paso y de ese primer paso es que empiezan a surgir todo lo nuevo y bueno en la medida en que son autodescubrimientos que tenemos de nosotros mismos. Descubrimos las dos cosas. Después de soñar, lanzar el primer paso, descubrimos los sueños, los miedos que tenemos, las inseguridades, las incapacidades que tenemos de realizar nuestros proyectos, nuestros propósitos, pero también al mismo tiempo descubrimos nuevas capacidades, nuevas posibilidades de nosotros mismos que desconocíamos que teníamos. Entonces, eso es lo que se puede llamar autoconocimiento, ¿no? De nuestro lado más luminoso, más capaz, más efectivo, más eficiente, más valiente, pero también del otro lado, el más cobarde, el más miedoso y sobre todo el que más está atravesado por miedos de otros, por miedos de la familia, por sensaciones de incapacidad que no existen, pero que seguramente sí están muy ancladas en nosotros, o que sí existen, existe también la capacidad de resolverlo, de superarlo, pero que solo se va a superar en el camino de embarcarnos en un proyecto de vida. Entonces, desde esa perspectiva de lo que estoy planteando, un proyecto de vida es esencial, pero un proyecto de vida es algo externo a nosotros, a lo que nosotros un día decimos, me voy a lanzar a este proyecto de vida, o es más algo intrínseco que obedece a nuestras propias necesidades y anhelos. Pues creo que la respuesta es obvia, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre un buen proyecto y un mal proyecto? Que un buen proyecto tiene que estar encaminado y alineado con nuestro proyecto de vida personal en primera instancia, como una manera de ser honestos y auténticos con nosotros mismos para que nuestro accionar en el mundo sea bueno para nosotros mismos y para los demás y eventualmente también para el medio ambiente, para todas las personas que nos rodean, sin importar si son seres queridos o beneficiarios o realizadores directos del proyecto, que es un aspecto que nunca tenemos en cuenta porque todo empieza por una persona como un proceso individual, pero cualquier idea, cualquier proyecto
Cualquier evento al que nosotros nos dispongamos a dirigirnos siempre necesita de los demás y necesita del medio ambiente. Siempre. Nunca un proyecto, una idea de proyecto, sea de vida, de negocio, nunca lo vamos a poder hacer nosotros solos. Siempre vamos a necesitar de alguien, de algo, de ideas, así sea, ¿no? En diferentes niveles, desde el nivel más directo, que podría equipararse a un socio, por ejemplo, o a un coequipero, o a alguien con quien compartimos ese mismo proyecto de vida. Nunca vamos a poder hacer nuestros proyectos si los hacemos desde una perspectiva egoica, desde una perspectiva donde no se contemple la necesidad del otro y la interacción con el otro y con el medio ambiente para la realización y consecución de esos sueños y proyectos. Por ende, hacer un proyecto es muy terapéutico quizá y también puede ser muy expansivo. Siempre nos implica salir de nosotros mismos. Siempre este proceso implica que nosotros vayamos más allá de nuestros límites personales. Entonces inmediatamente se pone en acción la realización y consecución del sueño. Empieza, y esto es como un resumen de todo lo que he dicho, ¿no? Empieza primero un movimiento interior personal, ¿no? Que está plagado de todos los miedos, todas las inseguridades, todas las incertidumbres que tenemos, y al mismo tiempo se ponen en marcha todas las capacidades que no conocemos de nosotros mismos, que sin habernos lanzado a ese proyecto quizá jamás hubiéramos descubierto. Ahí entonces, en ese choque de fuerzas entre nuestros miedos atravesados por nuestros anhelos y del otro lado nuestras capacidades latentes, potenciales, o de las cuales tenemos quizás sí sabemos que las tenemos, empieza, ¿no? Empieza todo un movimiento interior. Un movimiento interior que, dependiendo de nuestro nivel personal, puede ser aterrador enfrentarnos a un proyecto de vida. Dependiendo del nivel también puede ser delicioso, satisfactorio. Entonces, esa es la diferencia entre aquellas personas a quienes les cuesta mucho realizar sus proyectos y hay otras a quienes no les cuesta tanto, ¿no? Hay personas que tienen mucha mayor rapidez y velocidad en la realización y consecución de sus proyectos personales y hay otras que se demoran más tiempo, ¿no? Entonces la clave siempre implica no desfallecer y tener claro ese movimiento interior, ¿no? Y que ante el miedo de realizar el proyecto y todas las oposiciones internas, pero también externas que le surgen al proyecto de vida o a un proyecto personal, pues siempre vamos a tener la opción entre abandonarlo, como dejarnos comer del dragón, del miedo, de todo lo que se nos apareció, o de enfrentarnos a todo eso que va apareciendo, por aterrador que sea, ¿no? Entonces, siempre un proyecto tiene que partir de un trabajo interior y tiene que partir de un escuchar la voz interior, ¿no? Entonces, esa es como una clave para que el proyecto tenga más posibilidades de éxito y para que quizá en el proceso sea menos aterrador. Entonces les voy a invitar a hacer un ejercicio que se llama comunicación carismática, comunicación profunda, que primero tiene que ser contigo mismo. Entonces les voy a pedir que cuando yo suene esta campanita, ustedes cierren los ojos, o si no quieren cerrar los ojos, por lo menos conéctense con su cuerpo y con todo lo que esté ocurriendo en su cuerpo en el momento en el que lo estén haciendo. Yo los voy a ir guiando, nos vamos a demorar un minuto. Entonces, cuando suene la campana, por favor, se conectan con ustedes mismos, ojos abiertos, cerrados, como quieran. Primero conectan con sus pies, poniéndolos en la tierra, porque para tomar acción hay que tener los pies en la tierra. Segundo, pueden conectar con la zona que está debajo de su ombligo y van a respirar ahí primero. Van a hacer una respiración profunda en su centro instintivo, en esa zona debajo de su ombligo. Y ahí van a conectar con sus deseos. Tómense unos segundos en silencio
para escuchar la voz de sus deseos personales. Ahora tomen una respiración profunda y respiren con el corazón. Lleven el aire al corazón y conecten con sus sentimientos, sus anhelos y todos aquellos sentimientos que haya que impliquen placer, bienestar y esa vida soñada de cada uno de ustedes. Ay, permítanse soñar. Quizá oxigenar el cerebro. Quizá suspirar. Y ahora piensen en ese proyecto de vida anhelado o esa vida de los sueños de cada uno de ustedes. Y también, al mismo tiempo, percátense si surgen tensiones en el cuerpo, si automáticamente surge el saboteador interior. Y no peleen con ninguno de los dos, solamente miren ese diálogo interno, ¿no? Esa danza entre los sueños y los miedos, entre el saboteador y el anhelo, etc. Y cuando suene la campana, por favor, entonces volvemos al live y traten de escuchar lo que yo digo desde cada uno de ustedes, desde ese lugar profundo de cada uno de ustedes. Gracias. Entonces sí, lo primero es coger aire, ¿no? Lo primero es uno agarrar aire, meter el aire dentro, ¿no? Conectar con las necesidades y motivaciones más profundas nuestras y solamente nuestras, ¿no? Pero ahora la pregunta es cómo sabemos que son nuestras. ¿Cómo sabemos que ese sueño o ese anhelo no está atravesado por anhelos colectivos de la humanidad, por sueños impuestos o por proyectos de vida inconscientes que nos ha impuesto nuestra familia, por ejemplo? ¿O cómo sabemos que no estamos tratando de cumplirle el sueño a otra persona? ¿Cómo sabemos que lo estamos haciendo desde un lugar auténtico? Bueno, hay muchas claves para saber eso. Una de ellas, pues, es la más básica, es cómo se siente en el cuerpo, ¿no? Y qué tanta oposición le surge dentro de ti y fuera de ti a esa motivación. Es como una manera orgánica de saber si lo que nosotros anhelamos o deseamos es bueno para nosotros. Es un anhelo auténtico que viene de lo profundo de nuestro ser, del nuestro, no del ser colectivo, familiar, de los amigos, de la pareja, del colectivo humano que llevamos en nosotros también, ¿no? Bueno, entonces hay que respirar mucho, ¿no? Hay que conectarse mucho con uno mismo primero, hay que llegar como al máximo de eso. Este ejercicio que les planteo puede ser muy sencillo, pero de mucho hacerlo, uno encuentra muchas cosas, ¿no? En ese proceso puede aterrarse, ¿no? De lo que encuentra. No se asusten si encuentran muchos miedos, si encuentran cosas como, por ejemplo, que eso que ustedes siempre creyeron que soñaban, descubren, respirando profundamente, que no era un proyecto suyo, que estaban trabajando para alguien más, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja. Entonces, primero coger aire, conectar con uno mismo, luego saber si esto con lo que yo conecto es mío, ¿no? O le pertenece a alguien más. Y estar muy atento es muy importante, ¿no? Desarrollar como una atención al cuerpo, a las voces interiores, pero también inmediatamente uno desencadena ese proceso adentro, empiezan a ocurrir cosas afuera, ¿no? Empieza a llegar información, por ejemplo, o empiezan a llegar personas que curiosamente te empiezan a hablar de temas, ¿no? Que tienen que ver con lo que tú estás soñando. Por ejemplo, eso, ¿no? Como la sincronicidad, la organicidad, es algo que sucede cuando tú le pones una intención a algo como un proyecto, empieza a surgir, ¿no? Y empiezan a surgir todas las demás elementos de lo que estamos hablando hoy, como
un destino, ¿no? Una idea incipiente o un ideal de propósito, de mi propósito, o una misión, que no tiene que ser la misión de vida, pero sí una misión que tengo que cumplir en un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dar el primer paso. No quedarse en la teoría, no quedarse en el live, no quedarse en eso, sino dar el primer paso. El primer paso es conectar contigo mismo, lanzarte a poner afuera un poco o a percatar en el afuera lo que esa energía interior que pusiste a mover trae, y eso no sabemos si va a ser aterrador o va a ser divertido, va a ser fluido, va a salir. Toda esa información que va llegando en el proceso es lo que nos da las claves para saber si el proyecto viene de nosotros, si es como desde el centro de nuestro eje personal, y si le va a hacer bien a otros, si le va a hacer bien a la humanidad. Porque afuera surge lo mismo que adentro, ¿no? Por un lado surgen los amigos, surgen los que te dicen sí, llega la información, ¿no? Como por arte de magia. Pero sí, a veces yo me imagino que a muchos les pasa que uno está pensando en algo y encuentra el post perfecto para lo que estaba pensando. Y por el otro lado también van a surgir los opositores externos, ¿no? Ya no los internos, sino los externos, ¿no? Los que se van a oponer a eso de alguna manera, y ese opositor externo finalmente va a ser un detonante del miedo interno. Entonces, ¿cuál es la clave ahí? Escuchar a ambos, ¿no? Casi que por educación y cultura tenemos la idea de que hay una frase muy popular y coloquial, ¿no? No le cuentes tus sueños a nadie porque te los dañan. Sí, como el sueño es algo que yo tengo que tener calladito hasta que no realice. Claro que un sueño siempre va a estar sujeto a envidias de pronto o a la energía del exterior, pero todo eso que pasa en el exterior finalmente no es más que un reflejo de tu propio interior en cuanto a la factibilidad de realizar ese proyecto. Entonces, a veces un opositor no es lo que nosotros creemos, a veces no, siempre. Siempre un opositor no es lo que creemos, ni el interno ni el externo, porque es a nivel interno, es de la mano de enfrentar tus miedos y de danzar con ellos, es como vas a alcanzar tus sueños. Y en ese proceso te vas a volver mejor persona, vas a descubrir cosas de ti que desconocías, y al final, o en el medio, en el camino, como dice Sofía, vas a descubrir tantas cosas de ti. Por un lado, miedos que no sabías que tenías, por otro lado, capacidades que no sabías que tenías. Lo mismo pasa con el opositor exterior. Entonces yo le diría a la cultura popular, lo mejor es contarlos, porque es ponerlos a prueba. Entonces los invito a que la próxima vez que tengan un sueño, cuéntenlo. Y si llega una oposición muy grande que se los daña, entre comillas, no la vean como un opositor o un dañador del proyecto, sino como un propositor. Porque una clave de que un proyecto es bueno es que le surge oposición inmediatamente. Tú lo sacas a la luz, inmediatamente le surge un opositor. Pero entonces si tú abrazas al opositor, el opositor es aquel, el miedo interior es igual, el opositor externo es aquel que te va a ayudar a probar tu proyecto para saber si es auténtico, si realmente estás convencido de hacerlo, si tienes cómo y con qué hacerlo, si ese proyecto es bueno para ti y para los demás, para los que reciban los beneficios de ese proyecto directa o indirectamente. Entonces, si llega el saboteador, el envidioso o cualquier mote o adjetivo que le queramos poner, esta vez abrácenlo y esta vez dejen que les dañe el proyecto, porque eso es lo que les va a permitir a ustedes saber todo eso. Y si finalmente el proyecto sí es todo eso y ustedes abrazan al opositor, mejor dicho, si tienen un proyecto y no les surge un opositor, maten ese proyecto, porque no es un buen proyecto. Porque si no hay choque de fuerzas, el proyecto no tiene energía, ¿no? No tiene fuerza. Entonces el opositor es el propósito. Cuenten los sueños, cuenten los proyectos, pónganlos a prueba afuera. Es una buena manera de testearlos. Y cuando les surja oposición, acéptenla, abrácenla. Y si les surge mucha oposición, quiere decir que tienen un proyecto entre manos muy bueno. Entonces no lo abandonen, porque va a ser bueno no solamente como proyecto, sino para ustedes mismos, para su desarrollo personal. Y enfréntense a todo lo que el proyecto les traiga como reto. Sí, es lo mejor que podemos hacer. Entonces es en el camino de dar el primer paso y enfrentar todo esto que también surgen los amigos, ¿no?
y también surgen como esos ajás, esos eurekas, empieza uno a mover la creatividad, el corazón, empieza uno a mover el instinto, son las dos fuerzas, ¿no? Entonces, se van a perder de mucho. Si no ponen el proyecto afuera, si no lo someten a prueba y si reciben todo ese feedback de que el proyecto es bueno, según lo que les estoy diciendo, se van a perder de mucho si no lo hacen, porque en ese proceso se van a conocer mucho a ustedes mismos, no solamente a nivel psíquico o emocional, sino que van a conocer de ustedes capacidades que no sabían que tenían antes. Entonces, ambas cosas son importantes. Afuera es importante, adentro es importante, el miedo es importante y todo lo nuevo que va a surgir también es importante. Veámoslos a los dos, integrémoslos a los dos, pongámoslos a danzar a los dos, a ver qué sale de eso. Lo que va a salir puede que no sea agradable, puede que sea caótico, puede que nos ponga a prueba de formas que uno dice, ¿yo por qué me metí en esto? ¿Yo por qué metí la cabeza en esto? Yo debía haber escuchado a mi voz interior que me dijo que mejor me quedaba donde estaba, ¿no? Nunca, nunca, nunca se va a sentir uno más mal que de no haberlo hecho. De haberlo hecho, de haber fracasado, te vas a sentir mal, pero no te vas a sentir peor de no haberlo intentado. Entonces siempre láncense, ¿no? Es como la invitación. Toda esta manera de realizar proyectos se la inventó un señor que se llama John Croft, que creó un método maravilloso que yo llevo aplicando como unos 10 o 12 años desde que lo conocí, creo que desde el 2014, sí, como unos 10 años, un poco más, un poco menos. Es un método de realización de proyectos que se llama Dragon Dreaming. Dragon Dreaming Project Design. Dragon Dreaming quiere decir realiza tus sueños mientras danzas con tus dragones. Entonces es un método ya diseñado, sí, no hay que inventar la rueda. Esto fue como un abrebocas de lo que el Dragon Dreaming es, que te invita a realizar tus sueños mientras danzas con tus dragones, con tus miedos, con tus inseguridades y con todo eso que desconoces de ti. Todo lo hago con Dragon Dreaming y también dentro de mis procesos terapéuticos, en algún momento utilizo el Dragon Dreaming y todo lo que ocurra afuera tiene que, en ese proceso, en ese camino, tienes que darte cuenta si también es bueno para los demás y para el medio ambiente. Porque nunca o casi nunca, digamos, o no tenemos como esa conciencia de incluir el medio ambiente que finalmente es de quien tomamos la energía, los recursos, todo para nuestra vida y para la vida de nuestros proyectos, hay que devolverle, ¿no? Todo eso pues genera también sostenibilidad y estabilidad en nuestros proyectos. Es un método que supo integrar recursos que tenemos los seres humanos en nuestra biología, en nuestro ADN, en nuestra energía, que nos permiten poner en funcionamiento fuerzas y energías que hacen que los proyectos se cumplan, a veces de formas crudas, ¿no? Mi querida Dayami. Pero al final se puede decir, valió la pena. Y no me ha podido haber pasado nada mejor en esta vida que haberme lanzado a este caos que me implicó la realización de este proyecto de vida. Y, y ya para cerrar la frase es, nunca es como lo imaginamos, pero siempre es mejor. Siempre el resultado es mejor. Y bueno, láncense a hacer sus proyectos de vida que que me permitieron que les dijera hoy. Entonces ustedes van a aprender el método, pero lo van a aprender en la práctica de soñar, planificar, realizar y celebrar sus propios proyectos de vida. Dice Dayami totalmente, soy 10 veces más feliz. De eso se trata. Pero si no se da el primer paso, no se puede decir esto que está diciendo Dayami hoy. Entonces, les agradezco mucho a los que estuvieron y bueno, para que lo vean, lo vuelvan a ver los que no llegaron desde el comienzo y si se lo pueden compartir a personas que ustedes sepan que les puede servir esta información, les agradezco mucho su presencia y la buena energía que todos le pusieron y buena noche a todos.